Jesucristo es la meta de toda la Biblia, por lo que no nos sorprende que Dios destaque desde 4 ángulos de cámara diferentes, por así cierto, al Hijo de Dios, el Salvador de todos los que creerán en él, el Rey venidero de todos los reyes y Señor de todos los señores. Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran adoradores de Jesucristo. Mateo, Marcos y Juan fueron testigos oculares en la vida. Ellos fueron testigos de la vida, muerte y resurrección. Lucas llegó un poco más tarde a la escena, pero su evangelio es el resultado de hablar directamente a muchos testigos oculares. Estos 4 hombres se conocían entre sí, interactuaban en un grado u otro, así que usando un poco de imaginación, y hablar sobre la muerte y resurrección de Cristo. Todos son hermanos en Cristo. Todos están en el cielo ahora y todos tuvieron el privilegio distinto de ser los 4 escogidos por Dios para registrar la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Así que, imaginando que estos 4 hermanos en Cristo están compartiendo una colección compuesta de sus recuerdos esa noche, me gustaría compartir un énfasis particular basado en el testimonio de estos 4 hombres y sus registros inspirados. Me gustaría caminar a través de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue una tragedia y una necesidad al mismo tiempo. Es la ironía, es la última cosa que alguien que verdaderamente ama a Dios quería ver. Sin embargo, la única cosa que le permite amar verdaderamente a Dios. Era el único precio que se podía pagar para rectificar el pecado con el que hemos manchado el mundo de Dios y la humanidad, lo que hemos ofendido su justa perfección. La muerte de Cristo fue el cumplimiento de lo que mismo explicó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No era un sacrificio cualquiera, era el único de su clase y el único sacrificio que podía salvar a hombre pecador. Cuando Jesús estaba en la cruz, los 4 hermanos en el Señor, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran 7 declaraciones que él hizo, a menudo llamadas las 7 palabras de Cristo. Y cada una de esas declaraciones ayuda a explicar la salvación en Cristo o la naturaleza del sacrificio que él estaba haciendo. La primera declaración dirá que el sacrificio de Cristo fue. Vamos a estar enfocando los 7 palabras. La primera declaración era un sacrificio de gracia. Era un sacrificio de gracia. Y cuando Jesús estaba siendo crucificado a las 9 de la mañana del viernes por la mañana con los clavos clavados en sus muñecas y pies, hizo su primera declaración. 3 de las 7 palabras de Cristo eran oraciones y la primera está dirigida a su Padre. La primera declaración en el Evangelio de Lucas, inmediatamente después de que fue clavado en la cruz y levantando, Lucas 23:34. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Cuando Jesús dice: Padre, perdónalos a ellos, esta no es una declaración general acerca de todos en el mundo entero. Jesús no está pidiendo perdón para toda la humanidad. Cristo murió por los pecados de un grupo particular de personas. En Hechos 20:28, Pablo dice que Dios compró a la iglesia con su propia sangre. Jesús murió por la iglesia. Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mateo 20:28, Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos, no para todos.
Jesús está pidiendo el perdón de aquellos que lo están ejecutando, incluyendo a muchos de los judíos que gritaron crucificarlo apenas 1 o 2 horas antes. Cuando Jesús murió, el Evangelio de Marcos registra que el centurión a cargo de ejecutar a Jesús dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El Evangelio de Lucas dice que él alabó a Dios y dijo, ciertamente este hombre era justo. El Evangelio de Lucas dice que las multitudes que vieron regresaron a casa golpeándose el pecho. Era un señal de miedo, culpa y para muchos de ellos arrepentimiento. Es una señal de arrepentimiento porque por su aprobación tácita e implícita de la muerte de Jesús, muchos de ellos serían salvos unas semanas más tarde en el día de Pentecostés. Jesús dijo, porque no saben lo que hacen. ¿Qué quiso decir con esto? En Hechos 3, Pedro predicó un sermón en el templo y les dijo a los judíos acerca de participación en la muerte de Jesús. Hermanos, sé que ustedes actuaron en ignorancia como también lo hicieron los gobernantes. Pablo dice en Hechos 13, Pablo dice en 1 Corintios 2:8 que los que crucificaron a Cristo no entendieron quién era. Ninguno de los príncipes de ese siglo entendieron esto, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de Gloria. Eso no es para implicar ningún tipo de inocencia. Ellos sabían que estaban asesinando a un hombre. Eso todavía se castiga con los fuegos del infierno. En esencia, Jesús simplemente está orando al Padre por misericordia para sus asesinos. ¿Qué está haciendo Jesús? Le está pidiendo al Padre por la salvación de aquellos a quienes el Padre ya había elegido. Apenas unas horas antes, en su gran oración sacerdotal, Jesús habló de todos los que eran salvos. Tuyos eran y me los disteis. Piensen esto. Ningún asesino ha merecido la ira de Dios más que esos que estaban matando y siendo cómplices de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Es Dios de la carne. Es Él perfectamente inocente, sin mancha. Así que, en el sentido muy real, la gracia extendida a estos por Cristo fue la gracia más grande jamás dada. Gracia dada a aquellos que asesinarán al Hijo de Dios. Ese era un sacrificio misericordioso. Era también un sacrificio regenerador. Justo en el momento en que Jesús fue crucificado, los soldados tomaron la ropa de Jesús, la última posesión que le quedaba en la tierra. Esa era cumpliendo la profecía, Salmo 22:18. La gente que pasaba por el camino lanzaba insultos, dijeron, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Jesús fue crucificado entre dos criminales que no eran ladrones de poca monta, sino asesinos. Uno de ellos incluso admitió que merecía morir. Pero estos criminales eran más responsables ante que Dios que los romanos. Casi con certeza eran judíos, ya que era ilegal crucificar a un ciudadano romano. Estos dos hombres a lo mejor hubieran escuchado del Mesías que iba a venir. Mateo 27:44 registra que los criminales que a ambos lados de Jesús estaban insultando a Jesús junto con la multitud. ¿Qué tan maldad tienes que pasarte? Que tú tienes el oxígeno que te queda en la cruz y usarlo y insultar al Hijo de Dios. Ese es un corazón tan malvado. Ambos hombres fueron el epítome de la maldad de los corazones de Romanos 3. Nadie busca a Dios. Se han vuelto inútiles. Su boca está llena de maldiciones y amargura. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En uno de los criminales reveló su motivo egoísta, insultar a Jesús. Lucas 23 registra que dijo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Quiere avergonzar a Cristo que se
salve Él mismo. Para llegar a la fe en Cristo, Dios mismo tiene que abrir esa puerta de acuerdo a su plan y su elección. Los muertos espirituales no pueden despertarse a sí mismos. Dios tiene que despertarlos a su necesidad para que entonces sean capacitados para tener fe en Cristo. Eso es lo que Jesús llamó nacer de nuevo. La obra regeneración del Espíritu de Dios. Juan 1:13 dice que los que nacen y llegan a ser de hijos de Dios no lo hacen por la voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. 1 Pedro 1:3, Él nos ha hecho nacer de nuevo. No es algo que nosotros hacemos. Colosenses 2:13, y a vosotros que estabais muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios los vivificó juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Cuál es el resultado? Según el Nuevo Testamento, una naturaleza divina y un nuevo yo, una nueva criatura, una nueva mente, un nuevo corazón y una voluntad de obedecer a Dios. ¿Y qué es regeneración? Es como un bebé nacido en ese mundo tomando una primera bocada de aire. El hombre regenerado toma una bocanada de aire espiritual como si fuera, y con una fe recién cree y se arrepiente y ruega a Dios por misericordia. Eso es precisamente lo que sucedió a uno de los criminales. En algún lugar entre el espacio blanco entre Mateo 27:44 y Lucas 23:40, el otro criminal reprendió al primero por seguir insultando a Jesús, a pesar de que él mismo había sido lo mismo, y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Ese puede ser el ejemplo más inmediato y sorprendente de regeneración en la Biblia. ¿Qué cambió el corazón? La segunda declaración de Jesús dijo forzadamente en 23:43 de Lucas: en verdad os digo que hoy estaréis conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Y Dios en su gracia cambió el corazón de Majesor. Tito 3:5, Él nos salvó no por obras hechas por nosotros en justicia, sino por su propia misericordia, por el lavamiento de la regeneración, renovación del Espíritu Santo. De acuerdo con la promesa de Jesús, que minutos antes estaba maldeciendo al Hijo de Dios, minutos después estaría con Él, el Hijo de Dios, en el cielo. ¿Y qué es lo que iba a ver? ¿Qué iba a estar testificando? ¿Qué es lo que estuviera viendo? Él estuviera a ver el templo real. Hebreos 8 nos dice que el tabernáculo y el templo que fueron construidos en la tierra fueron una copia. Él iba a ver la nueva Jerusalén que descendería del cielo a una nueva tierra. Ahorita está en el cielo ahora mismo. El árbol de vida también es lo que iba a ver. Ahorita aquí está en el cielo, Apocalipsis 2:7. Los santos de Dios. También iba a ver a Jesús el mismo, que está a la diestra de Dios en un cuerpo físico. Él estuviera también escuchando música, cantando. Estuvieran los ángeles en el cielo que son visibles para los habitantes del cielo. Estuviera viendo los libros. El mismo paraíso significa un jardín con árboles. Minutos antes de maldecir a Jesús, Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En verdad, preparando la mente del hombre para escuchar una verdad asombrosa. Jesús podía haber dicho correctamente: me estabas lanzando insultos hace un momento y ahora pides misericordia. Pero por supuesto, Jesús le daría misericordia. El profeta Joel, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo proclamaron en que el texto inspirando de las Escrituras, todos los que invoquen el nombre de
el Señor serán salvos. Y ahora, debido a la regeneradora de Dios, ese criminal pasó de un juicio y una eventual eternidad en agonía al infierno a estar a punto de volver a casa en el cielo, donde el canto y la adoración y del templo de Dios y la nueva Jerusalén y el árbol de la vida. Jesús mismo lo escoltaría a la presencia del Evangelio. Fue un sacrificio también perfecto. Fue un sacrificio perfecto. Después de prometerle al criminal la vida eterna con él en el paraíso, Jesús alzó la vista en su agonía de pie junto a la cruz con el apóstol Juan, a quien amaba, junto con algunas mujeres. Ahí estaba ella. El momento en que Simeón había profetizado más de 30 años antes que una espada atravesara su alma, y el momento había llegado. Ahí estaba María, la madre de Jesús, viendo impotente cómo su hijo sangraba y moría ante sus ojos. Juan 19 registra la tercera declaración de Cristo en la cruz. Juan 19, 26, 27. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba junto a él, dijo a su madre: mujer, ahí tienes tu hijo. Entonces dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. A partir de esa hora, el discípulo la acogió en su casa. En ese momento de gran ternura y afecto, Jesús se toma el tiempo para asegurarse que su madre viuda sea cuidada por el apóstol Juan. Sabemos por Marcos 6:3 que Jesús tenía 3 hermanos menores y por lo menos 2 hermanas, pero Juan 7:5 nos dicen que aún habían creído en él. Así que Jesús no le ha dado cuidado de su madre, su privilegio como hijo mayor, a sus hermanos, sino a Juan. Juan era un primo, pero lo más importante, Juan creía en Jesús. Juan tenía una casa en Jerusalén y la llevó inmediatamente tratando como su propia madre. María permaneció en Jerusalén por algún tiempo, porque más tarde que la vemos es una reunión de oración en Hechos 1 que sucedió justo antes de Pentecostés. Qué compasión y humanidad mostró Jesús incluso cuando estaba en agonía en la cruz. Pero hay un asunto más grande en juego aquí. Jesús no es solo el hijo más grande de todos los tiempos, es un guardián perfecto de la ley. La ley de Moisés nunca fue violada ni una sola vez por Cristo. Había obedecido a sus padres cuando era niño, acuerdo de la ley. Había provisto para su madre viuda, acuerdo de la ley, y ahora, puesto que ya no podía mantenerla, la entregó al cuidado de su apóstol de confianza. ¿Por qué Jesús esperó hasta ahora para cumplir esa parte de la ley? Porque hasta que Jesús fue realmente arrestado y crucificado, ninguno de los discípulos había creído que aún iba a morir. Pero ahora ya creyeron. ¿Por qué es importante que fuera un guardador de la ley? 2 Corintios 5:21 dice que Jesús no conoció el pecado. Hebreos 4:15, Él es sin pecado. 1 Juan 3:5, en Él no hay pecado. Y Pedro describe el sacrificio de Cristo como un sacrificio perfecto. 1 Pedro 1:19, que su sangre es estimada, honrada, preciosa sangre, porque Él es inmaculado e inmaculado. ¿Por qué es importante? Y un solo sacrificio perfecto podría pagar por el horrible volumen de mis pecados graves y sus pecados graves. Solo un sacrificio perfecto sería suficiente para la ira eterna y ardiente de Dios. Pero, ¿qué hizo realmente el sacrificio de Cristo? ¿Qué hizo?
Eso era un sacrificio misericordioso, sacrificio regenerador, sacrificio perfecto, sacrificio expiatorio. Fue un sacrificio expiatorio después de que Jesús había estado sufriendo en la cruz durante 3 horas. Ahora bien, y el verdadero sufrimiento comenzaría. A las 12, todo el cielo se fue negro. El Evangelio de Lucas nos dice que el sol, eclapantas, agarramos la palabra eclipse. Esa es una palabra aplicada que ahora llamado un eclipse. La raíz significa fallar, morir, no un solar eclipse. Siempre hay una luna llena. Un solar eclipse no puede pasar. Científico puede durar nomás 7 minutos. Ese es un acto de Dios. No era local, sino alrededor, todo mundial. Cuando Cristo realmente murió, un terremoto sacudió la tierra también. Elisario griego Flegonte, escribiendo en el año 137 años después de la muerte de Cristo, escribió sobre un evento histórico único que sucedió en el Compuno griego en el 4º año de 202 de la Olimpiada, o en algún momento alrededor de 30 a 33 después de Cristo, que simultáneamente había oscuridad completa a mediodía para que se pudiera ver las estrellas y un terremoto que fue mundial. Y al final de ese tiempo, 3 horas de oscuridad. Mateo 27:46, y ahora como la hora novena, Jesús clamó diciendo, lama sabachthani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba saturado de las escrituras y usa el Salmo 22 para expresarse a Dios. Vemos una versión limitada de la expresión elaborada en el Antiguo Testamento cuando un animal moriría en el lugar de un hombre pecador que merecía el justo castigo por sus pecados, pero como un animal no puede representar a un hombre, fue un sacrificio insuficiente. La idea básica de la expresión es la sustitución, que Jesús murió en el lugar del pecador y tomó el castigo legítimo del pecador. Piensa en esto, que Jesús, el hombre perfecto que es Dios, que siempre hizo todas las cosas bien, que amó y sanó y resucitó de entre los muertos y predicó el reino y amó a su madre, el que nunca tuvo un pensamiento o una acción pecaminosa, según Galatas 3:13, se convirtió en una maldición para nosotros, porque escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él se convirtió en nuestro sustituto y expió nuestros pecados, los pecados de todos los que creyeran en él. El clamor de Jesús en la cruz, haber sido abandonado por Dios, desatamiento punitivo de la ira de Dios sobre que Cristo, era un precio que nadie podía pagar, ni tú lo podías pagar. ¿Fue ese el último esfuerzo de Dios para salvar la humanidad? ¿Fuera un plan B, un plan C? ¿Era la última opción que Dios podía restaurar el mundo? No. Porque no solamente es un sacrificio de gracia, regenerador, perfecto, expiatorio, pero era un sacrificio planificado, era ordenado. Juan 19:28 registra la quinta declaración de Jesús. Después de eso, Jesús, sabiendo de todas las cosas ya estaban atacadas para acabar de cumplir las escrituras, dijo, tengo sed. Había una jarra de vinagre
vino barato como el vinagre que usaban los soldados. Alguien puso una esponja llena de vinagre en un palo y se la llevó a la boca de Jesús. Eso no es confundirse con antes, cuando algunos le habían ofrecido a Jesús vino mezclado con mirra. Ese era un sedante diseñado para aliviar el dolor y Jesús lo rechazó. En cambio, estaba completamente resuelto a beber la copa de sufrimiento que el Padre le había asignado. Jesús había estado sufriendo terminante, su cuerpo casi completamente deshidrado, y tenía dos declaraciones más que hacer. Y para hacerlas con fuerza, recibirá el vino agrio para mojar su boca. Pero esta quinta declaración, tengo sed, también demostró que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio planeado. Jesús cumplió la profecía de Salmo 69:3. Estoy cansado de mi calmación, tengo la garganta reseca. Cumplió la profecía de Salmo 22:15. Mi lengua se apega a mis quijadas de crucifixión. El apóstol afirmó que en su sermón unas semanas más tarde que fue predeterminado la presencia de Dios y les dijo a los judíos culpables que lo clavaron en la cruz. La cruz no fue un último esfuerzo de Dios, sino siempre fue el plan. La cruz era un sacrificio misericordioso, sacrificio regenerador, sacrificio perfecto, sacrificio expiatorio, sacrificio planificado. También era un justificando el sacrificio. Juan 19:30 registra la sexta declaración de Jesús después de que Jesús, tomando el vinagre, dijo: consumado es. ¿Qué significa eso? Eso era la obra que Dios, el Padre, le había dado para que la hiciera en la tierra hasta el punto de tomar la ira de Dios contra el pecado. Si podemos imaginar eso, esa mesa donde Mateo, Marcos, Juan, y dice, consumado es. Mateo y Marcos querían saber qué significaba. Eso es con un grito grandísimo. No dice consumado es, pero sino una palabra fuerte en griega, telestai, consumado es. En el antiguo mundo significaba pagar en su totalidad. La obra redentora en que Cristo sufrió el castigo de la justicia de Dios que el pecado merecía había sido completada. Romanos 6:10, porque murió al pecado de una vez para siempre. Hebreos 10:10, en esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Romanos 5:1, por tanto, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9, mucho más, pues, habiendo sido justificados ahora por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Para el que ha confiado en Cristo como Salvador, si tú has creído en Cristo, tú puedes ser justificado. ¿Qué significa esto? Que has sido acreditado con la misma justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque el pago para pecado, ley, está consumado. Jesús vino a ofrecer un sacrificio misericordioso, regenerador, perfecto, expiatorio, planificado, justificado, y también un sacrificio satisfactorio. Después de que Jesús proclamó consumado es, inclinó la cabeza, y Lucas 23:46 nos da las últimas palabras de Cristo en la cruz. Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Sus últimas palabras en la cruz, una cita de Salmo 31, versículo 5. Y habiendo dicho esto, Jesús respiró por última vez. El centurión, soldado, a cargo de su crucifixión, comenzó a alabar a Dios diciendo, ciertamente este hombre era justo, de Lucas 23:47. ¿Por qué diría esto? Él da estas declaraciones porque las víctimas de cruz mueren de asfixión, pero Jesús gritó esto que es consumado es, y lo da su espíritu, que es algo raro. Ese centurión dijo que él era el Hijo de Dios. El hecho de que Jesús murió a propósito, el hecho de que Jesús dijera, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, indicaba que el hecho de que Jesús dijera, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, indicaba algo. Jesús estaba confiando en que su Padre Celestial sería devuelto a la vida, lo cual satisfació completamente la deuda del pecado. Muchos escucharon esas 7 declaraciones de Cristo. El centurión los escuchó y se salvó. Jesús le pidió al Padre el perdón los que habían crucificado. Ellos se salvaron. Hechos 6 nos dice que muchos de los sacerdotes judíos se salvaron. Tuvo que haber un sacrificio. Es natural en nuestra humanidad. Nos gustaría quitar a Cristo de la cruz y decir, ya ha sufrido mucho. Pero si sale de la cruz, estamos en peligro. Si sale de la cruz vivo, él era un sacrificio expiatorio, planificado, justificando el sacrificio, y también un sacrificio satisfactorio. Cuando él bajó de la cruz, tenía que estar muerto. Nuestro Padre, él tenía que estar muerto. Y estamos perdonándonos por nuestros pecados. Que puso a tu Hijo a la cruz por nuestros pecados, perdónanos por ofender tu justicia y tu puridad, tu santidad, sabiendo que estamos sin ayuda, pero que Cristo murió en nuestro lugar. Perdónanos, pero estamos muy agradecidos a ti, que al Hijo que cuando en la noche fue